Bienvenidas y bienvenidos a SAE, Voz Materna, un espacio para hablar de la maternidad real. En este tercer episodio, denominado Calladita no te ves más bonita, hablaremos de la violencia obstétrica. Y para ello tenemos a dos increíbles invitadas. A Yereli Guzmán Morales, madre de una pequeña y de un pequeño, quien hoy nos contará su experiencia. Y a la doctora Aida San Vicente Parada, de quien voy a leer su semblanza curricular. Doctora en Derecho con mención honorífica por la UNAM, recipiendaria de la medalla Alfonso Caso 2014, Premio al Mérito Universitario, autora de Voces Jurídicas para la Real Academia Española, autora de los libros Manual de Derecho Civil, Personas, Acto y Negocio Jurídico, La Bioética y el Bioderecho en defensa de los derechos de los animales y de la naturaleza y recursos virtuales para el diseño instruccional en línea, maestra fundadora de la especialidad en Derecho Sanitario de la UNAM y de la maestría en Educación Inclusiva de la Universidad Westfield. Es profesora de carrera de tiempo completo, asociada C con adscripción al SUAYET de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM, fundadora del Seminario Permanente de Temas Selectos de Bioética y Derecho en FES Acatlán, integrante del Instituto Internacional de Derechos Humanos para las Américas, capítulo México. Experta en contenidos y diseño instruccional de las asignaturas en línea, bioética y derecho, acto jurídico y personas, bienes y derechos reales para la UNAM, transparencia y rendición de cuentas para la UVM, y normas y principios éticos y procedimientos de responsabilidad administrativa para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ha sido en diversas instituciones como Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Westfield, Universidad La Salle de Oaxaca, Universidad del Valle de México, Facultad de Enfermería y Obstetricia, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Claustro de Sor Juana, entre otras. Cuenta con intervenciones en el Senado de la República, la Universidad de La Habana en Cuba, la Universidad Minas Gerais de Brasil, la Universidad de Encarnación en Paraguay, Universidad Autónoma de Nuevo León, Casa de la Cultura Jurídica de Oaxaca y de Aguascalientes. También ha participado en la discusión del proyecto de ley de bienestar animal en el Congreso Legislativo de la Ciudad de México. Es vocal del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Westfield, presidenta de la Comisión de Titulación de la Maestría en Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad La Salle, Oaxaca, y es embajadora de Todo por Patitas y de Oceánica. Muy bien, a continuación me gustaría comenzar con una pregunta que va a ir formulada a la doctora Aida, quien, como ya vimos, está súper preparada en estos temas, sobre todo enfocada al área del derecho, la bioética. Y doctora Aida, ¿cómo se define jurídicamente la violencia obstétrica y por qué puede considerarse una forma de violencia simbólica y estructural? Mucho gusto, pues muy buenas noches. Gracias por la invitación. Yo creo que estos espacios son muy valiosos porque precisamente poco se habla de violencia obstétrica. Lo cierto es que hay poca regulación jurídicamente hablando. Es, digamos que un secreto a voces y también por eso es una violencia simbólica. Ahorita vamos con esa parte, pero bueno, la violencia obstétrica se puede definir como la violencia o los maltratos, que puede ser violencia física, violencia psicológica, maltrato, acoso, incluso abuso sexual en alguna revisión durante el embarazo. Y también se puede experimentar en el parto y en el puerperio, ¿no? Son diversas conductas, estos tratos crueles, falta de, por ejemplo, ay, no te duele tanto o aguántate. Eh, Luego incluso cosas vulgares como del tipo de, ay, bueno, pues si así lo gozaste para hacerlo, pues ahora te aguantas, ¿no? Que ya roza incluso en lo vulgar,
lo peyorativo, ¿no? Humillar a la persona. También cuando se ignora, por ejemplo, y esto es muy común, la falta de medicación, ¿no? No, ni te duele tanto, no es para tanto, no hay que medicarte, para que te quejas. Digo, yo más al rato les podré decir que mamá sufrió violencia obstétrica y casi llega a mayores, ¿no? Pero bueno, falta. También otra forma de violencia obstétrica que poco se ve y poco se visibiliza es que se programen las cesáreas, ¿no? Sin preguntar a la madre si realmente quiere un parto natural o la cesárea. Y también sin que haya una indicación expresa médica que nos haga decir, bueno, sabes que sí conviene efectivamente más una cesárea. Y lo que pasa es que siempre es más cara la cesárea, evidentemente. Se programa también en las fechas que a veces el personal o el médico puede. Y eso también, la falta, quitarle esa decisión a la mujer de dar a luz naturalmente, es decir, tener un parto humanizado por la vía natural, eso también es violencia obstétrica, ¿no? Obstaculizar que la mujer cargue o amamante al bebé en las primeras horas de nacimiento, ¿no? Normalmente, casi en algunas situaciones, casi lo sale y lo primero es desde luego lo limpian y es buena la intención, pero de primera mano debería de ser mostrado a la madre para que ella lo abrace por ese vínculo que debe de haber, ¿no? Entonces, efectivamente, es una violencia simbólica porque es esta idea desde el padecimiento bíblico, ¿no? O sea, me voy a ir un poco acá y es que sufrirás en la labor de parto, no digo parafraseando, ¿no? Lo dice mucho más elegante, pero es esta idea y entonces tienes que aguantarlo, entonces tienes o sea, sí te tocó simbólicamente como mujer y por eso no mereces un mejor trato, ¿no? Es parte de esta violencia simbólica y es también una violencia institucional, ¿no? Porque al final del día se sufre esta violencia en las instituciones públicas y privadas, ¿no? O sea, ahí sí no hay tanta diferencia, tal vez en las públicas se vea un poco más, pero por ejemplo en las privadas tenemos mucho la incidencia de fijar fecha para cesárea sin preguntar previamente, ¿no? O sin informar adecuadamente. Entonces, desde luego que estamos ante una violencia sistemática porque es prácticamente de cajón que la mujer va a padecer este tipo de situaciones y que también, digo, la padece en el ámbito médico, pero también la puede padecer con la familia, ¿no? Donde a veces se desprecia esta idea que está embarazada, que no es para tanto, que se puede sobreponer, pues esta falta de sensibilización respecto a la mujer, ¿no? Y esa condición tan bella que está teniendo y cómo se denosta. Sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aida. Y sí, ¿no? O sea, híjole, yo hasta ahorita con las madres que he platicado, eh, pues creo que todas en algún momento, hasta ahorita de las que yo he escuchado, creo que todas, o prácticamente casi todas, vivieron de cierta manera violencia obstétrica, ¿no? Alguna muy vistosa, escandalosa, traumatizante y algunas más sutiles, ¿no? Pero ahí está presente. Y sí, precisamente también influye esa parte que usted nos comentaba en cuanto al tema de bíblico, ¿no? Quizá influye de cierta manera en la cultura, en que te dicen, no, pues es que hay dolor, normalizarlo, y a lo mejor sí hay una parte de dolor natural, ¿no? Que tienes que vivir, pero de cierta manera también se ha llegado a normalizar un dolor exagerado que no habría necesidad de experimentar. Bueno, Yereli, me gustaría preguntarte cómo viviste tú tu embarazo, parto, que elijas una de tus dos vivencias que ya has tenido, porque sé que tienes una niña y tienes un niño, y si en algún momento en esa vivencia tú sentiste que tus derechos, tu voz o tu dignidad fue vulnerada.
Este, hola a todos. Pues, creo que mi primer embarazo siempre, pues, el primero siempre es un poquito más, como, pues, es la primera experiencia, es todo nuevo. Entonces, creo que te deja un poquito más marcado, creo, ¿no? Pero también, más allá de la primera experiencia, es esto de lo que estaba hablando la doctora, ¿no? De esa violencia que a veces pues se enmascara, ¿no? Dentro de la cultura, ya que ya está muy normalizada. Y con mi primer bebé, yo creo que tardé más o menos 2 años, hasta que prácticamente que nació mi segunda bebé, en poder entender lo que me había pasado, poder procesarlo y poder sanar, ¿no? Entonces, si podría hablar de violencia obstétrica, creo que ese primer embarazo, sobre todo en el tiempo del parto fue como lo más fuerte, lo que significó ya un trauma para mí, ¿no? Y, sí lo recuerdo, desde el momento en el que yo fui ingresada, porque me alivié en el IMSS, fue una decisión que tomamos pensando que, pues, ahora sí como que, esto es lo mejor que podemos hacer, como aquí van a tener todo el equipo que nos van a atender, perdón, las doctoras están bien capacitadas, pero creo que no tomamos en cuenta esta parte de en el momento del parto necesitas gente que sea que esté muy dispuesta a ayudarte a ti como persona, ¿no? Que esté muy dispuesta a tomarte en cuenta como ser humano y en un momento tan vulnerable como lo es el parto, ¿no? Entonces, ese pequeño detalle sí nos faltó, fue un gran detalle, y sí, fue un tiempo muy difícil el que pasé en el primer, trabajo de parto. Fue una duración más o menos como de un día de trabajo de parto. Yo sí creo que pudo haber sido menos. ¿Por qué? Porque ahorita hablando de violencia obstétrica, para empezar, se me limitó el movimiento. Yo sé que, ahora lo sé, que la mujer tiene derecho a parir libremente, ¿no? Con movimiento libre. Y, cuando me ingresaron, yo solo tenía 2 centímetros de dilatación y había, un tema con mi bebé de un problema de frecuencia cardíaca, que se solucionó a las 3 horas de que me ingresaron. Pero desde el momento en el que me ingresan, yo ya no me pude mover para nada. Y nadie de los que estaban ahí me dijeron: bueno, ya te puedes, aunque sea voltear al otro lado, aunque sea sentar en tu camilla", nadie me dijo nada. Entonces, fueron 24 horas donde yo estuve sentada y tolerando el dolor tan fuerte, acostada, así, canalizada, pero así totalmente acostada. Entonces, sí creo que un trabajo de parto que pudo haber sido mucho menos, pues, se prolongó muchísimo, ¿no? Entonces, ese dolor, como el que decías hace rato, ¿no? Que decimos como: pues, es que te tiene que doler", pero no tanto, pues, ¿no? Hay formas en las que tú como mujer puedes ayudar al bebé a que baje, puedes ayudarte a ti a procesar, a pasar el dolor, y en esas circunstancias, pues, yo no las tuve, ¿no? Entonces, aunque ya a las 3 horas ya se había quitado ese problema de la frecuencia cardíaca en mi bebé, fueron 24 horas que no me pude mover, no pude lidiar con ese dolor, ¿no? Y, casi, durante todo el trabajo de parto fue muchas experiencias así, ¿no? De donde, las doctoras no me avisaban antes si me iban a hacer como un tacto, no me decían como: "Okey, te vamos a hacer un tacto", nada, solamente llegaban, era como: "Colócate", y de manera muy brusca, de verdad, o sea, de verdad era muy traumante la forma en lo que lo hacían y la forma en la que ellas, algunos eran doctoras y otros doctores, se expresaban de cuánto yo llevaba de dilatación, y era como: "Ay", no, era como: "Es que nada más lleva 3", ¿no? Así, como minimizando mucho el trabajo que yo ya estaba realizando, ¿no? Entonces, eso yo recuerdo que a mí me creó esa idea de es mi culpa que no esté avanzando, es porque yo no lo estoy haciendo bien.
Entonces, fue una idea que se me arraigó todo el trabajo de parto, tanto que yo llegamos a los, 9 centímetros de dilatación, y yo de verdad, yo nunca pensé que mi bebé iba a nacer, o sea, porque yo decía: "Es que no lo estoy haciendo bien", por la forma en cómo ellas, y ellos me veían, cómo se expresaban, como de, como si fuera cualquier cosa, ¿no? "Ay, no, esta le falta un montón", pues, ¿no? Entonces, es un tiempo muy vulnerable en el que pasas ahí como mujer, o sea, donde a lo mejor uno va con una idea, ¿no? De que, va a ser rápido, voy a hacer esto, pero la verdad es que ahí el dolor te quita todo plan que tú pudieras llevar. Y cuando alguien, te trata de esa forma, pues sí te afecta mucho en ese momento. Entonces, de verdad, yo hasta los 9 prácticamente hasta que me pasaron a la sala de expulsión, yo no pensé que yo pudiera tener a mi bebé. Y es triste porque es esa, forma de trato tan normalizado hacia las mamás, de que no se dan cuenta que esas palabras realmente afectan mucho la fuerza, el ánimo de las mujeres que están ahí, o sea, la forma en la que te ven, la indiferencia con la que te tratan, sí te afecta en ese momento en cómo tú lidias tanto como con el dolor, como cómo enfrentas toda la situación que te está pasando. Entonces, en mi caso, pues, yo era primeriza y, pues, también ese era el chiste, ¿no? De, las primeras ella es primeriza, como, casi como, ya sabemos que hacen muy feo las primerizas, ¿no? Ese era el chiste que había ahí, de, pues, es que las primerizas así hacen, ¿no? Entonces, fue así todo el trabajo de parto. Cuando nace mi bebé, me hicieron una episiotomía que no era necesaria, tampoco me avisaron, y, pues, obviamente sabemos que es una escuela de práctica, entonces, pues sí, entiendo que a lo mejor, pues, lo hacen para enseñarle a otros, ¿no? Pero era totalmente innecesaria, y en mi caso, pues sí fue algo que afectó mi recuperación. Entonces, también eso, pues sí, ahora que sé, ¿no? También fue violencia, porque fue una forma de, pues, de violar mi cuerpo realmente, ¿no? De hacer algo que era totalmente innecesario y que, pues, que tuvo consecuencias a largo plazo, me afectó para que yo pudiera cargar a mi bebé, para que yo pudiera sentarme, la lactancia, o sea, tuvo muchas consecuencias esa episiotomía. Lo vi ya en el segundo parto. En el segundo parto viví muchas cosas de manera diferente que yo dije: o sea, no es así, no es que a la fuerza que me debían hacer esa episiotomía. Y hay una razón por la cual no debía hacerse, ¿no? Porque mi recuperación fue mucho más rápida sin la episiotomía. Entonces, fue una experiencia bien diferente, y todas esas pequeñas cositas sí hacen muy difícil, el nacimiento, pero también la recuperación. Entonces, pues, esa es más o menos a grandes rasgos mi experiencia con mi primer bebé. Muchas gracias, Yereli, por tu valentía, por tu sinceridad y permíteme reiterarte que eso pues no fue tu culpa, ¿no? Yo te escuché hace un momento que pues tú ya lo trabajaste, ya lo procesaste y pues llegaste a un punto de sanación, ¿no? Pero yo sé que tu testimonio pues precisamente nos va a servir para muchas mujeres para ver que hay cosas que no son normales y bueno, en lo que tú nos cuentas, en tu historia, eh, vienen muchos aspectos muy importantes de los que precisamente la doctora Aida nos va a complementar aquí desde el aspecto jurídico. Y me gustaría ahora formularle unas preguntas, doctora Aida. Si nos podría usted decir qué derechos tienen las mujeres durante el embarazo, el parto, posparto, igual si quiere hacer énfasis o retomar algo de la historia de Yereli, igual pues con toda confianza. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, digo, toda mi solidaridad y empatía porque es un momento vulnerable y encima el entorno es hostil, ¿no? Entonces, desafortunadamente es una práctica tan normalizada
que por eso se perpetúa en el tiempo, ¿no? Pero bueno, en cuanto a los derechos de las mujeres embarazadas, eh, bueno, hace rato también se me pasó decirles, la violencia obstétrica está regulada en el artículo 9 de la CEDAW. Eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Al menos la CEDAW sí establece esta convención de Belém do Pará, establece pues que los estados tienen que atender a la vulnerabilidad de la violencia que pueda sufrir una mujer cuando está embarazada, ¿no? Digo, de varias fracciones ahí, y una de ellas dice pues, que cuando esté embarazada, ¿no? Entonces, digamos que ese es el fundamento legal, pero no hemos llegado a más para mejorar una prácticas y hacer políticas públicas que nos permitan hacer una realidad de esto y que el Estado realmente atienda esa vulnerabilidad, ¿no? Empezando, bueno, los derechos sexuales y reproductivos que todos tenemos y de acuerdo al artículo cuarto constitucional podemos decidir el espaciamiento de hijos, cuándo queremos tenerlos, cómo queremos tenerlos. Yo creo que esta parte es esencial. Si se quiere optar por un método de em, para no tener hijos, ¿no? Por ejemplo, todo esto se incluye, ¿no? Y desde luego vamos a ver estos derechos más pues, en las madres trabajadoras, que están marcados en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el artículo 123, la fracción quinta, apartado B, inciso 11, ¿no? Ahí lo vamos a, perdón, fracción 11, inciso C, ¿no? Eh, Donde se señala que, bueno, las mujeres que trabajen y estén embarazadas tienen derecho a atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, a la asistencia obstétrica, a la ayuda a la lactancia durante 6 meses, ¿no? Donde se les asegure estos espacios para que puedan lactar, estas horas, estos tiempos para que puedan lactar, tengan reposos extraordinarios también por día de media hora cada uno, ¿no? Para alimentar a sus hijos en un lugar adecuado, higiénico, que las empresas o los lugares de trabajo tienen que habilitar expresamente para esto. Tienen un periodo de descanso de 6 semanas antes del parto y 6 semanas después del parto con goce de sueldo, ¿no? También tienen derecho a guardería infantil, ¿no? O sea, hay bastante derecho. Todo esto está también regulado en la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en la Ley General de Salud también está regulado en el artículo 161 y siguientes, donde se establece que pues debe de haber una atención de calidad en lo que es el área materno-infantil, va a tener un carácter prioritario, ¿no? Para que se le atienda a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, ¿no? Desde luego en atención a vigilar también el crecimiento y desarrollo del niño. Entonces, hay muchos derechos, pero hay un derecho que yo siempre siento que se nos ha olvidado y que se lo hemos privado mucho a la madre, el derecho a cuidar. Y padres y madres, ¿eh? O sea, yo creo que, a ver, el cuidado es una necesidad, es un trabajo, ¿no? Y es un derecho. Y hoy que viene todo este preámbulo y con la presidenta Claudia Sheinbaum hemos tenido mucho esta idea del sistema de cuidados, nomás que yo no veo cómo se va a hacer, pero al menos se le ha pregonado, lo cual ya es bueno. Eh, pero poco se habla de, o sea, si nos vamos a jornadas laborales amplias, digamos, después de que pasan estas 6 semanas el tiempo de lactancia, ¿a qué hora se le da una jornada prudente a la madre, al padre, para que cuide de los hijos, ¿no? O sea, hay un derecho al cuidado implícito y una necesidad que se debería de atender porque el infante requiere atención y requiere formar un vínculo, ¿no? Psicológicamente está reconocido que el vínculo con cuidador para tener un fortalecimiento psicológico es durante los 2 primeros años. Si no se hace durante los 2 primeros años,
es muy complicado después hacer el vínculo y hay problemas de autoestima y de abandono, ¿no? Estas heridas que luego tienen de abandono, pues sí provienen de que no se sintió cuidado en los primeros 2 años de su vida. O sea, es algo crítico que la psicología se ha cansado de pregonar y jurídicamente no le damos rebote ahí para establecerlo, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los derechos que más se ha perdido lamentablemente, o que y que está divorciado completamente de lo del derecho, es realmente el derecho a cuidar que tiene la madre y el derecho que el niño o la niña tiene a ser cuidado por su madre en los primeros años de vida, ¿no? Por su madre, por su padre. En este caso nos referimos especialmente a las mujeres. Así que sí, efectivamente tenemos todavía mucho que trabajar. Ajá, estas prácticas de inmovilizar a la mujer, ¿no? De minimizar dolores. es- yo nada más rápido les digo, sí, mi mamá no la limpiaron bien después de tenerme a mí. Se quejó de fuertes dolores después de tenerme a mí, o sea, empezó a decirles, es que me duele, es que yo ya es la tercera personita que traigo al mundo, no me he sentido tan mal, algo pasa. Y la enfermera minimizando, no, no tiene nada, este, es que está muy débil, siéntese, porque mamá tenía ganas de ir al sanitario, ¿no? Dice, es que tengo muchas ganas de ir al sanitario. No, pero todavía no puede. Allá usted si se levanta, ¿no? Porque mamá se quería levantar. No, allá usted se levanta, se le van a salir todas las tripas, ¿no? Incluso este tipo de amenazas. Entonces, pasaron las horas, se seguía sintiendo mal, el dolor incrementó, tenía ya desvanecimiento. Su compañera de habitación es la sororidad, ¿no? O sea, ella fue la que accionó el botón de emergencia del hospital. Esto fue en el Instituto de Perinatología acá en la Ciudad de México. Acciona y ella fue la que se aferró, ¿no? Es que la señora se siente mal, se siente ya muy mal, la tienes que atender, porque cuando le dijo, ay, no, yo ya vine, ya le dije que no es nada, y ella fue la que se aferró porque mamá ya no podía. Entonces, mamá se levantó como pudo, expulsó lo que tenía porque no le habían limpiado bien de la placenta y ya se sintió bien. Cuando llegó la doctora, por el escándalo que se armó, dice, ay, mira lo que hiciste, ¿no? O sea, ahí le hizo ver su horror a la enfermera. Pues si no has limpiado bien a la señora, pues ¿qué esperas, no? Esto se pudo haber puesto más grave, aprende del error. Pero a lo que voy es, o sea, los escenarios, cómo se repiten, ¿no? Porque yo nací hace 30 años y hoy siguen pasando estos escenarios que son muy ruinosos, que ya no deberíamos de tener y que ninguna mujer en un momento tan vulnerable, ¿no? O sea, porque mi mamá dijo, me voy a morir y ni siquiera vi a mi hija. O sea, vean el grado de vulnerabilidad y en el problema que se mete una persona por la falta de insensibilización y de redes de apoyo en un momento tan delicado como es después de haber tenido un niño, una niña. Pues bueno, nada más ahí como comentario. Gracias. Y el impacto, doctora, todavía, ¿no? Porque imagínese, ¿no? O sea, que le hubiera pasado algo a su mamá y luego, pues usted quizá ahorita no sería esa brillante doctora que es, ¿no? Imagínense, o sea, el impacto, cómo trascienden la vida de las personas, ¿no? Y lo que comentaba hace un momento, ¿no? Sobre el derecho al cuidado, tanto es tan reiterativo en las leyes, en los códigos, en las audiencias, el interés superior del menor, ¿no? O sea, te dicen, ante cualquier situación se privilegia al menor, pero en este tema de la lactancia, de los permisos laboral, las incapacidades, ahí sí no, ahí sí no, ¿no? Es precisamente esta situación estructural del sistema y que al final de cuentas como mamás, pues ahora sí que como te toca y en las condiciones que tienes y con las oportunidades que tienes y como puedes, ¿no? Mm, Bueno, a mí me gustaría comentar dos breves experiencias que yo tuve referentes al consentimiento informado, porque es algo que ahorita nos va a comentar un poquito la doctora Aida. Cuando yo me enteré que estaba embarazada, yo me hice una prueba de sangre, pero para corroborar esa prueba de sangre acudí con una doctora muy famosita aquí en Oaxaca, una ginecóloga. Y cuando yo llego a su consultorio, me pasa y con mucha prisa, ¿no?
no, siéntate acá, y me hace un ultrasonido endovaginal frente a 3, 4 practicantes. Y como comentaba hace un momento Yereli, mamá primeriza, vas con miedo, preocupación. Creo que lo último que piensas, incluso pues yo siendo abogada, no son tus derechos, cómo debe de ser, ¿no? Sino que vas pensando en lo que se viene, ¿no? En los cambios en tu vida, ¿no? Y sí, hay 3, 4 estudiantes, ¿no? No, nunca me preguntó, oye, ¿pueden estar ellos? ¿No pueden estar ellos? Yo sí me sentí muy incómoda porque pues además era un ultrasonido endovaginal. Y después cuando me empieza a explicar, ¿no? De los cuidados y la siguiente cita, igual con una prisa, eh, le hacía yo preguntas y me respondía, que a lo mejor parecían muy obvias, ¿no? Pero cuando es tu primera vivencia de ese tipo, desconoces totalmente y te da mucho miedo porque llevas a un bebé en tu vientre. Entonces me contestaba sarcásticamente, ¿no? Sus respuestas eran, sí, ¿no? Así, muy sarcástica. Y la segunda vivencia que tuve también fue ya en el momento de la cesárea, cuando estaba yo en la clínica. La doctora que pertenecía al hospital me pasó el consentimiento, el documento. Ya estaba yo con los dolores porque yo empecé en labor de parto, por un tema decidieron que fuera cesárea, pero me pasa el consentimiento. Y pues en ese momento tú cuando ya estás con la presión de que ya van a ser tu bebé y con todo esto, para empezar ya como que no lo puedes leer con la calma, con la atención. Y le dije, ¿me puede dar una copia? Y me dijo, no. Y le dije, ¿le puedo tomar una foto? Y me dijo, no. Entonces yo le dije, bueno, está bien. De todos modos, yo sé que por mis derechos usted tendría que darme una copia de lo que pues yo estoy firmando, ¿no? Ya no le dije nada y ya no ahondé más porque pues ya estás en labor de, yo estaba ya en labor de parto y bueno, ya tus intereses son otros, ¿no? Y bueno, doctora, me gustaría preguntarle por qué es clave el consentimiento informado y cómo debería garantizarse. El consentimiento informado es clave. De hecho, también está consagrado en la norma oficial mexicana, que también ahí es clave y hay que analizarla, ¿no? La norma oficial mexicana 2016, que es para la atención de la mujer en el embarazo, parto y puerperio y también para la atención de la persona recién nacida, donde establece, por ejemplo, para que no nos den estas prisas, el partograma, ¿no? Que es avisar del proceso, cómo va a sentir la mujer, cuándo debe de acudir o qué situaciones pueden ser como alerta roja para ir antes, etc. Eso está marcado por norma oficial mexicana de que se tendría que llevar para evitar recurrencia de cesárea o también alguna situación de mortandad en alumbramiento. Y ahora, el consentimiento informado es un derecho esencial del paciente, porque vas a llevar a cabo tratamientos eh, curatorios de rehabilitación, cirugía, vas a manipular su cuerpo. Y lo correcto es que te den el consentimiento informado, pero esta práctica que hoy tenemos que es pésima y en todos lados lo hacen y es a nivel internacional, ¿eh? O sea, firme. No, o sea, se ha vuelto esta medicina a la defensiva de, pero yo le di el consentimiento informado, entonces cualquier cosa que pase ya me dijo que sí, no, no funciona así. Yo le doy muchas asesorías a médicos y les digo que eso no funciona así, porque si pasa algún riesgo, aunque lo firmó, de todas maneras van a tener que ir a juzgado o van a tener que ir a CONAMED a entregar cuentas. Entonces, lo correcto es que se le haga ver el consentimiento informado, lo pueda leer y el consentimiento informado no tiene que abusar de tecnicismos, porque también hoy vemos, o sea, digo, han ido aunque sea a veces hasta para la depilación láser, ¿no? 3 hojas así chiquitas a doble columna. Eso es hostigamiento también informativo clínico. Lo correcto es un consentimiento informado, adelgazado, con un lenguaje accesible para las personas, donde básicamente le tengo que explicar qué procedimiento voy a hacer, qué riesgos hay, ¿no? Y si es bien importante que también el paciente entienda los riesgos, ¿ok?
que es colateral a cualquier procedimiento médico. Es inevitable tener un riesgo, ¿no? Pero sí es importante que lo sepa y que esté consciente de que hay riesgos por lo que por el acto médico, ¿no? Entonces, ¿es esencial tenerlo? Sí. Cuando solamente se excluye consentimiento informado, que no lo recabemos cuando hay una urgencia, que es, bueno, está inconsciente, lo tengo que meter a quirófano, no tengo aquí a nadie, viene de un accidente y entonces solamente en casos así de críticos se disculpa el consentimiento informado. Pero para cualquier procedimiento, incluso para ámbito de investigación, tomar estudios, todo eso, hay que recabar consentimiento informado, que está regulado en la Ley General de Salud, en la norma oficial mexicana del expediente clínico. Ahí, si quieren más información, ahí lo pueden encontrar. Así que sí, sí es esencial y tienen derecho a tener una copia de ese consentimiento informado que firmar. Muchas gracias, doctora. Como siguiente pregunta, doctora, ¿qué barreras se enfrentan las mujeres para exigir estos derechos en contextos médicos? Muchas, porque como bien decía Yereli y tú, Kenia, pues eres madre primeriza. Tienes miedo, tienes pena. También tenemos esta idea de, bueno, digo, yo soy muy respetuosa, ¿no? Digo, bueno, pues estoy con el facultativo y él sabe lo que hace, ¿no? O sea, yo que voy a andar de metiche, ¿no? Hasta incluso nos da pena por este miedo reverencial de ver a algún profesionista y nos da pena, pues, preguntar o sea, nuestras dudas, ¿no? También otra cosa que viene acompañada de esto es que a veces hablan con un lenguaje muy técnico, ¿no? A mí un día me tocó ver estaba ahí en psiquiatría, había ido a asesorar a alguien, a un médico, en el Juan N. Navarro, que es el psiquiátrico infantil aquí de la Ciudad de México. El niño por lo que entendí, ¿no? Pues estaban ahí al lado mío, estaba la doctora explicándole por qué el niño había tenido un estado de psicosis. La mamá, y a la mamá, que era una señora bastante humilde, la doctora. Y es que la cetosis no está regular y yo dije, por Dios, o sea, así me le quedé viendo así de, no te va a entender, o sea, qué bueno que domines el lenguaje técnico, pero por ética profesional tienes que traducírselo al español, pues, para que entienda la persona de qué le estás hablando. Entonces, abusar del lenguaje técnico también es una barrera de comunicación que produce mayor inseguridad. Y la otra es que como se normaliza tanto esto, exhibir a la mujer, estas prácticas que ahorita estuviste diciendo que también Yereli dijo, ¿no? Cómo se les exhibe en el son de que es práctica, hospital, sí, pero hay maneras, ¿no? Está bien que estén practicando, hay que aprender, pero hay maneras. Pero está muy normalizado cómo exhibes también el cuerpo de la mujer y también que no saben, ¿no? Muchas de las mujeres que van, pues no saben sus derechos, no saben que hay violencia obstétrica o no saben cómo se llama eso que está, esos maltratos, esas humillaciones, burlas, ironía, de preguntas que a lo mejor, pues para ellos es algo muy normal o intrascendente, pero para mí es importante es minimizar las dudas también de la persona. Todo eso luego no identificamos que estamos padeciendo esta violencia porque nadie nos explica y no sabemos que podemos sufrir esta violencia y no sabemos tampoco a quién recurrir, ¿no? Entonces son de las barreras que encuentra una mujer, ¿no? La interseccionalidad, pues aquí también aplica, ¿no? No es lo mismo una mujer que vaya a tener aquí su hijo en el ABC de aquí de México, que son los hospital de los más caros y que aún así tienen sus detalles. Pero no es lo mismo una mujer profesionista, más empoderada, ¿no? Que dice, bueno, pues estoy pagando, explícame médico, ¿no? A ver, la enfermera aquí que me atienda porque estoy pagando y estoy facturándoles mucho. No es lo mismo, ¿no? A una mujer humilde de alguna comunidad de pueblo originario, donde también llega cansada después de 8 kilómetros donde él tiene que estar, llega incluso mojada,
y la atienden con muy poco, a veces no ni conocen la lengua originaria de la mujer, no habla el español, o sea, lo interseccional también es una barrera en este caso. Gracias. Sí, la verdad, sí, ahí eh, es que sí, los partos, las áreas, los nacimientos, todos son bien particulares, ¿no? Porque cada persona tiene un contexto totalmente diferente, ¿no? Y híjole, otra que se me viene a mí a la mente, ¿no? Cuando acabas de tener a tu bebé, ya no quieres, bueno, en lo personal, ya estás tan enfocada en el bebé que ya no quieres saber nada más, ¿no? Mientras ves bien a tu bebé, te sientes bien tú, estás bien tú, dices, ya no me voy a meter en más cosas y me voy a enfocar en mi bebé, porque además también es un reto en el cambio de vida, ¿no? Para la mujer, para el esposo, para la familia. Y bueno, ya no te, pues ya no te quieres ni desgastar ni emocionalmente, ni económicamente, ni en botas, porque dices, bueno, ya estamos bien. Y yo creo que también eso precisamente influye o ha influido en el tema de que haya más progreso en este tema de la violencia obstétrica, ¿no? De los derechos de las mujeres. Y bueno, Yereli, me gustaría preguntarte si nos puedes apoyar con alguna reflexión breve, algún pensamiento, algo que tú consideres que es urgente transformar para avanzar hacia una atención digna y respetuosa del nacimiento. Y posteriormente igual me gustaría escuchar a la doctora Aida con esa reflexión. Yo creo que una palabra para mí que resalta en la cuestión del nacimiento es lo humanizado, ¿no? O lo humano. Creo que a veces estos entornos o estas situaciones se dan mucho cuando perdemos de vista que somos seres humanos precisamente, ¿no? Que no solamente estamos ahí por un procedimiento de rutina o que somos uno más como de los casos que tienes que atender, como lo que decías hace rato, ¿no? De que tantos casos hay que ya te atienden súper rápido, ¿no? Sino que realmente somos personas que todo lo que estamos viviendo en ese momento nos afecta no solo físicamente, sino también emocionalmente, psicológicamente, y que todo lo que nos ocurra trasciende no solo en ese momento. O sea, sí quisiera resaltar la importancia de que esas prácticas te afectan por años, ¿no? O sea, yo soy el ejemplo de que hasta que tuve a mi segundo bebé y viví una experiencia diferente, pude sanar, ¿no? Entonces, creo que la palabra que para mí resalta es, no perder de vista lo humano, o que necesitamos un parto humanizado, ¿no? Que necesitamos recordar que somos personas con derechos precisamente, ¿no? Y que son mujeres en un estado, o somos mujeres en un estado tan vulnerable en ese momento que, pues, que muy fácilmente pueden hacernos un daño muy grande. Entonces, un proceso que debería ser tan hermoso, a pesar del dolor, debería ser algo tan precioso, lo podemos, pues, convertir en algo muy, muy traumante. Entonces, creo que este es algo importante de trabajar, algo importante de compartir como mujeres a las mujeres que están ahora por convertirse en mamás y que está en nosotros también el empezar a hacer un cambio, en no normalizar estas situaciones, en no aceptarlas, decir, a lo mejor en este momento no estamos en la situación de decir, no me trates así, ¿no? Pero sí compartir experiencias y compartir conocimiento o información con otras mujeres, decir, esto no es correcto, esto no está bien y no debería ser algo que normalicemos entre nosotros, porque esa violencia precisamente eh, se va perpetuando, ¿no? Se va perpetuando y más mujeres están viviendo esto y no aceptar, o sea, hay una frase que me gusta que es el lugar donde
donde tuve a mi segunda bebé, que es: "Vive tu parto, no lo sufras", ¿no? O sea, sabemos que va a haber dolor, pero no se trata de hacértela más difícil, ¿no? O sea, no se trata de que sufras a tal grado, de que incluso llegues a traumarte por estas situaciones, ¿no? Entonces, sí es un tema superinteresante y que, pues, que ustedes que están en esta área del derecho pueden, yo creo que hacer muchísimo por las mujeres que están que vienen también, ¿no? Los próximos nacimientos. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Yereri. Sí, y precisamente trasciende tanto que muchas veces esas son causas también de la depresión postparto, ¿no? Que viven muchas mujeres, que a veces incluso hasta les cuesta o no quieren relacionarse con su bebé. Ahora me gustaría escucharla a usted, doctora Aida, por favor. Pues yo seré muy breve complementando lo que nos dijo Yereli. Tenemos que humanizar y también tenemos que hablar de vulnerabilidad, sí. En ese momento tengo que ser empático, solidario, porque está en esta vulnerabilidad. Y también dignificar al otro es abrazar su vulnerabilidad. Y también me dignifico yo abrazando la vulnerabilidad del otro y atendiéndolo. Servirle al otro, cuidarlo. Hemos olvidado mucho todo esto, pero caray, venimos del cuidado, ¿no? Si no, no estaríamos, no hubiéramos sobrevivido como especie, ¿no? O sea, el cuidado y la cordialidad siempre tienen incluso un origen ontológico. O sea, la especie humana tuvo mejor selección natural por quienes cuidaban. Entonces hay que volver al cuidado para humanizar y darnos cuenta que en ese momento la persona está vulnerable. Es un momento muy hermoso en el que tengo la gracia de acompañar y pues ahora sí que si lo quieren ver incluso así de esa manera y que tenga un buen recuerdo de mí en un momento que le va a trascender y va a marcar su vida, pues por ahí empezamos, ¿no? Y difundir más, ¿no? O sea, norma oficial mexicana que nos marca ahí en el 5.5, ¿no? O sea, no se debe ejercer violencia en la mujer embarazada, ¿no? Ahí está algo. Entonces, a lo mejor no tan explicado como ahorita lo vimos, pero ahí está. Entonces, difundir correctamente y observar la normatividad para que humanicemos estos procesos y que no dejemos de lado que hay un ser humano ahí, ¿no? No son números, no son solo camas, hay un ser humano y hay que atenderlo debidamente, ¿no? Yo con eso cerraría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aida. Sí, yo también coincido, ¿no? Que es un momento muy vulnerable. Hasta ahorita yo puedo decir de lo poco que yo he vivido, creo que es el momento más vulnerable que a mí me ha tocado vivir. Más, de los momentos que, híjole, se vuelven un reto en tu vida, ¿no? Porque te cambian por completo. Bueno, me gustaría agradecer a la doctora Aida. Gracias, Yereli, por su presencia, por sus palabras. Hoy nos queda claro que el lenguaje, el silencio impuesto y la negación de información también son formas de violencia. Calladita no te ves más bonita, te ves silenciada. Y eso ya no lo vamos a permitir. Este espacio es para ti, que estás buscando entender lo que viviste o simplemente no te atreves a nombrarlo. No estás sola. Nos escuchamos en el próximo episodio. Comparte este audio, únete a la conversación y recuerda, tu voz también es justicia. Muchas gracias.